Bienvenidos a la otra cara de la historia. Este es un testimonio anónimo de una persona que sobrevivió al abuso psicológico, físico y emocional. Una historia de dolor, manipulación y control, pero también de valentía, resiliencia y superación personal. En este relato conocerás cada etapa de su vida, desde la infancia marcada por el miedo, pasando por la manipulación y el aislamiento, hasta la decisión de escapar y el proceso de sanación. Este video está diseñado para crear conciencia sobre el abuso, dar voz a quienes aún están en silencio y mostrar que la libertad y la recuperación son posibles. Iniciamos. Este testimonio es anónimo para proteger mi identidad. No busco fama ni compasión, solo contar mi verdad, con la esperanza de que alguien que lo escuche sepa que no está solo. Recuerdo mi infancia como una mezcla extraña de risas y silencios incómodos. Crecí en una familia que desde afuera parecía normal. Teníamos reuniones familiares, fotografías sonrientes en la sala y frases como "en esta casa todo está bien". Pero detrás de esas paredes las cosas eran diferentes. Desde muy pequeño empecé a notar que había algo extraño en la manera en que se hablaba del respeto. No era un respeto basado en amor o confianza. Era un respeto que se imponía a gritos, con miradas que congelaban la sangre. Yo tenía miedo de equivocarme, tenía miedo de hablar demasiado, de preguntar lo que no debía o incluso de reír en un momento inoportuno. Con el tiempo entendí que ese miedo era la forma en que el abuso psicológico empezaba a instalarse dentro de mí, lento, casi invisible. En las noches me costaba dormir. No era por pesadillas, sino porque escuchaba discusiones detrás de las paredes, voces elevadas, insultos, golpes secos contra la mesa. Yo me tapaba los oídos deseando que todo terminara, y al día siguiente el silencio era aún más aterrador, porque todos fingíamos que nada había pasado. Esa fue la primera lección que aprendí. En mi casa, el dolor no se hablaba, se escondía, se enterraba, y cuando intentaba preguntar, me decían que era mi imaginación, que estaba exagerando, que los niños no debían meterse en cosas de adultos. Recuerdo una vez, tendría unos 7 años, que traté de contarle a un maestro que no me sentía bien en casa. Le hablé de mis miedos, de las noches en vela, de las palabras que dolían más que los golpes. Él me escuchó con atención, pero al final me dio una palmadita en la espalda y dijo: "Seguro son problemas normales de familia, ya se les pasará". Ese día entendí que mi voz no tenía fuerza y con el tiempo aprendí a callar. A simple vista parecía un niño como cualquier otro. Iba a la escuela, hacía tareas, jugaba con mis amigos, pero por dentro llevaba un peso enorme, un secreto que me hacía sentir diferente a todos. Ese secreto era el miedo, un miedo constante que nunca se iba. Ahora sé que esas pequeñas señales, el silencio, el aislamiento, el miedo a hablar, fueron los primeros hilos de la red en la que iba a quedar atrapado durante años. Era solo el comienzo de una historia que aún me cuesta contar, pero que hoy me atrevo a compartir porque sé que muchos han sentido lo mismo, ese miedo que no se nombra, pero que lo consume todo. Con el tiempo, lo que al principio eran solo gritos y silencios tensos, comenzó a transformarse en algo más oscuro. No sé en qué momento exacto sucedió, pero poco a poco entendí
que el miedo que sentía no era normal y que lo que vivía dentro de mi casa no era lo mismo que vivían mis amigos. Al principio fueron palabras que se clavaban como cuchillos invisibles. Me decían que yo no servía, que era torpe, que todo lo hacía mal, que sin ellos yo no sería nadie. Esas frases se repetían tanto que empezaron a convertirse en mi propia voz interior. Yo mismo llegué a creerlo. Después vinieron los castigos físicos. No hablo de un regaño fuerte o de un castigo común. Hablo de golpes secos, de empujones contra la pared, de sentir que mi cuerpo era un saco en el que alguien descargaba toda su furia. Lo peor no era el dolor físico, sino el momento después, cuando me decían que era culpa mía, que yo lo había provocado, y entonces me convencía de que tal vez era cierto. Recuerdo una noche en especial, estaba en la mesa intentando comer en silencio, cuando un comentario mínimo desató una tormenta. El plato voló contra la pared, yo me quedé paralizado y los gritos me envolvieron hasta dejarme sin aire. Esa fue la primera vez que pensé, quizás sería mejor no estar aquí, quizás sería mejor desaparecer. Lo más cruel era la confusión, porque a veces, después del maltrato, venían momentos de calma. Había disculpas superficiales, promesas de que cambiarían, palabras como es que te quiero demasiado y por eso me enojo. Esa contradicción me destrozaba por dentro. ¿Cómo podía alguien lastimarme tanto y al mismo tiempo decirme que lo hacía por amor? Ese ciclo se repitió muchas veces, el maltrato, el perdón, las promesas y de nuevo el maltrato. Y cada vez yo me quedaba atrapado con más fuerza. Tenía miedo de hablar, miedo de salir, miedo de aceptar que lo que vivía no era normal. Me habían convencido de que el problema era yo, de que yo era quien provocaba todo. Esa fue la semilla de un dolor que me acompañó durante años. El inicio de una cadena de abusos que me marcarían profundamente. Y aunque hoy puedo contarlo, en ese momento lo único que sentía era un silencio abrumador, una soledad inmensa y la certeza de que nadie me creería si trataba de pedir ayuda. Cuando pienso en esa etapa de mi vida, no recuerdo tanto los golpes ni los gritos, sino el silencio. Ese silencio que se metía en los huesos y me hacía sentir que estaba atrapado en una burbuja. Era como si yo viviera en un mundo aparte, desconectado del resto. El control psicológico no llegó de golpe. Se fue instalando poco a poco como una telaraña invisible. Al principio era un simple, no vayas con tus amigos hoy, mejor quédate aquí. Luego se convirtió en, no necesitas a nadie más, yo soy quien te cuida, yo soy quien te quiere. Y con el tiempo se transformó en, si me dejas, nadie más te va a querer. Cada frase iba cortando hilos de mi vida afuera. Mis amigos dejaban de invitarme porque siempre decía que no. Mis familiares comenzaron a verme menos porque ya casi no salía de casa. Yo mismo empecé a sentir que no tenía derecho a tener un mundo propio. Me revisaban mis cosas, mis mensajes, mis llamadas, me decían con quién podía hablar y con quién no, todo disfrazado de preocupación, de cuidado, pero en realidad era control, y yo, confundido, aceptaba. Pensaba que eso era normal, que eso era amor. Las críticas se volvieron constantes, me decían que era tonto, que era débil, que era un fracaso, me comparaban con otros para hacerme sentir pequeño y cada vez que intentaba responder me recordaban todo lo que habían hecho por mí, todo lo que yo les debía. Era un juego psicológico que me mantenía atrapado entre la culpa y el miedo. Con el tiempo
yo mismo empecé a aislarme. Dejé de contarle a los demás cómo me sentía porque pensaba que nadie lo entendería. Dejé de soñar, dejé de planear un futuro. Mi mundo se redujo a sobrevivir un día más sin provocar un estallido. Esa es la parte más devastadora del abuso psicológico. Te hace dudar de tu propia realidad. Empiezas a creer que el problema eres tú, que mereces el trato que recibes, que no tienes salida. Es como estar encerrado en una jaula invisible cuya llave está dentro de ti, pero no puedes verla. Hoy sé que ese aislamiento era parte de la estrategia para mantenerme bajo control, pero en ese momento solo sentía que estaba perdiéndome a mí mismo, que cada día me apagaba un poco más. Era como si alguien hubiera apagado las luces en mi interior y yo ya no supiera cómo encenderlas. Si pienso en ese periodo de mi vida, lo recuerdo como un túnel interminable donde la luz nunca aparecía. No era solo miedo, ni dolor físico, ni insultos. Era una sensación de desesperanza que me consumía cada día, cada noche. El abusador ya no necesitaba gritar tanto. Había aprendido a manipular mis pensamientos, mis emociones, mis recuerdos. Me sentía atrapado en mi propio cuerpo. No podía escapar porque no solo me controlaba afuera, también lo hacía dentro de mi mente. Recuerdo muchas noches en las que me despertaba temblando. Todo era confusión. No entendía por qué seguía allí, por qué nadie intervenía, por qué mi mundo se había vuelto tan pequeño y oscuro. La culpa me aplastaba. Pensaba, si yo fuera más fuerte, si yo fuera mejor, esto no pasaría. Las palabras de afecto habían desaparecido. Cada gesto amable era solo para manipularme. Un regalo que me ataba más, una sonrisa que me hacía depender aún más, un elogio que se convertía en amenaza silenciosa. Todo estaba calculado. Empecé a sentir que ya no podía confiar en nadie, ni en mis amigos, ni en mi familia. Cada intento de acercarme al mundo exterior era frenado con comentarios, con amenazas veladas, con silencios que dolían más que cualquier golpe. Lo más cruel era que había aprendido a adaptarme. Me movía como un actor dentro de mi propia vida, sonriendo cuando debía, callando cuando debía, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro me consumía un vacío que parecía no tener fin. En esta etapa también aparecieron los pensamientos de huida y de rendición. Algunas noches pensé en desaparecer, en que nadie me encontraría, en que el dolor terminaría. Me asustaba admitirlo, incluso a mí mismo, porque sentía vergüenza y miedo. Fue la etapa más oscura porque allí no solo sufrí físicamente, sino que el abuso se convirtió en parte de mi identidad. Creía que ya no existía fuera de ese control, que todo lo que era yo estaba atrapado en esa jaula invisible. Y sin embargo, algo dentro de mí todavía luchaba, aunque no lo sabía en ese momento. Ese pequeño hilo de resistencia era lo que, años después, me permitió empezar a buscar ayuda y abrir la puerta que me llevaría a la sanación. Pero en este punto, todo parecía perdido. Todo parecía eterno. En medio de ese túnel oscuro, hubo pequeños momentos en los que una chispa de esperanza se encendía. Eran segundos fugaces, casi invisibles, pero estaban ahí. Yo no lo sabía entonces, pero esas pequeñas chispas serían las que me ayudarían a empezar a romper el círculo. La primera vez que intenté pedir ayuda fue casi sin pensarlo.
En la escuela, un día cualquiera, le conté a una compañera algo muy superficial, sin entrar en detalles. Ella me miró con ojos de sorpresa y me dijo: eso no está bien, tienes que contarlo. Pero yo no sabía cómo hacerlo, me sentía atrapado. Y cuando llegué a casa, el miedo me hizo callar otra vez. Después vinieron otros intentos. Recuerdo escribir una carta para un profesor. No llegué a entregarla. La rompí en pedazos antes de salir de clase. En mi cabeza sonaba la voz del abusador. Si dices algo, nadie te va a creer. Si dices algo, te va a ir peor. Ese era el miedo que me controlaba. Pero también había momentos en que alguien me hacía un gesto de bondad, un maestro que me preguntaba si estaba bien, un vecino que me ofrecía ayuda, una amiga que me escuchaba sin juzgar. Esos gestos no rompían la jaula, pero me mostraban que fuera de ella existía otro mundo y había gente buena. Empecé a guardar secretos, pequeñas cosas, un número de teléfono de un refugio que había escuchado en la radio, una dirección escrita en un papel escondido. Eran mis primeros actos de rebeldía, aunque yo no los veía así. Era como si estuviera construyendo una salida en silencio, ladrillo por ladrillo. Sin embargo, cada intento de hablar venía acompañado de miedo y vergüenza. Me decía a mí mismo que estaba exagerando, que quizás no era tan grave, que tal vez yo lo merecía. Esa es una de las trampas más crueles del abuso. Te hace creer que tú eres el culpable. A veces me preguntaban por qué no me iba, por qué no denunciaba. La verdad es que no es tan simple. No es cuestión de abrir la puerta y salir. Cuando has estado tanto tiempo bajo control, el miedo te paraliza. Y además, hay dependencia emocional, económica, social. Hay amenazas, hay chantajes. Pero aún así, esos pequeños intentos de pedir ayuda fueron sembrando algo dentro de mí. La idea de que quizás sí había una salida. Que tal vez, solo tal vez, yo podía sobrevivir. Hoy sé que cada paso, por pequeño que sea, es un acto de valentía. Que incluso escribir una carta y romperla es un acto de resistencia. Que cada vez que buscas un número, que cada vez que confías en alguien, estás empezando a romper el círculo, aunque no lo veas en ese momento. Y pues dicen que toda historia tiene un punto de quiebre, un instante en que todo cambia. Para mí, ese momento llegó una noche que parecía igual a todas. No hubo un gran plan, no hubo una señal divina, solo hubo una mezcla de cansancio y una pequeña chispa de valor que se encendió dentro de mí. Aquella noche, el maltrato fue peor que nunca. No voy a entrar en detalles, pero fue suficiente para que entendiera que si me quedaba, no saldría vivo. No solo físicamente, sino emocionalmente. Era como si mi corazón me gritara: o sales ahora o nunca saldrás. Pasé la noche entera despierto, mirando el techo, temblando. En mi mente repasaba todos los riesgos. ¿Y si me encuentran? ¿Y si nadie me ayuda? ¿Y si me arrepiento? Pero por primera vez, esas preguntas no me detuvieron. Al contrario, me empujaron. Al amanecer tomé una decisión: salir. Aunque no tuviera a dónde ir, aunque no tuviera dinero, aunque no tuviera más que miedo. Salí con lo puesto, con un teléfono viejo y un papel arrugado donde había escrito un número de ayuda que había guardado en secreto hacía meses. El camino hasta la calle fue eterno. Cada paso parecía pesar toneladas. Cada ruido me hacía pensar que vendrían por mí. Pero seguí caminando. No miré atrás.
Llamé al número con manos temblorosas. Me contestó una voz amable, calmada. Me dijo: estás a salvo ahora. Respira. Dime dónde estás y vamos por ti. Era la primera vez en años que alguien me hablaba con calma, sin gritar, sin culparme. Esa llamada cambió mi vida. Aún no estaba libre del todo, pero ese fue mi primer respiro real. Llegaron por mí, me llevaron a un lugar seguro. Recuerdo que dormí por primera vez en una cama donde no tenía miedo de cerrar los ojos. No fue fácil. Después vinieron denuncias, juicios, terapias, noches de pesadillas. Pero esa decisión, ese paso, fue el inicio de mi libertad. Por eso, si alguien que está escuchando esto se siente atrapado, quiero decirle algo. No necesitas tener todo planeado para salir. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Solo necesitas dar un paso, uno solo, el primero. Ese paso puede salvar tu vida. A mí me la salvó. Pero salir no fue el final de la historia, fue el principio. Porque después de escapar, no todo se vuelve color de rosa. El dolor sigue allí, las cicatrices no desaparecen de un día para otro, pero al menos, por primera vez en años, podía respirar. Los primeros días en el refugio fueron extraños. Dormía con la luz encendida, me despertaba con cualquier ruido, soñaba con gritos y puertas cerrándose. Mi cuerpo estaba libre, pero mi mente seguía atrapada. Aún así, era diferente. Por primera vez, estaba en un lugar donde nadie me golpeaba, nadie me controlaba, nadie me hacía sentir culpable por el simple hecho de existir. Me ofrecieron terapia. Al principio yo no quería, pensaba que no servía de nada, que yo ya estaba roto. Pero poco a poco, con cada sesión, empecé a poner en palabras lo que me había pasado. Nombrar el dolor fue el primer paso para liberarme de él. Aprendí algo muy importante. Lo que me hicieron no era mi culpa. Suena simple, pero a mí me costó años creerlo. La culpa es como una cadena invisible. Cuando empiezas a romperla, empiezas a caminar más ligero. También empecé a reconectar con mi familia y amigos. No todos entendieron, no todos se quedaron, pero quienes sí me apoyaron se convirtieron en mi red. Volví a estudiar, busqué un trabajo, hice cosas pequeñas para recuperar mi independencia. Cada logro, por mínimo que fuera, era un ladrillo más en la reconstrucción de mi vida. No fue un camino recto, hubo recaídas, hubo días en que pensaba en volver, en que extrañaba lo conocido aunque fuera dañino. Eso también es parte del proceso. Sanar no es lineal. Es como una espiral en la que a veces vuelves a caer, pero cada vez te levantas más fuerte. Con el tiempo, la terapia me enseñó a reconocer patrones, a poner límites, a cuidar de mí, aprendí a decir no sin sentir culpa, aprendí a mirarme al espejo sin vergüenza, aprendí a pensar en un futuro sin miedo. Y un día, sin darme cuenta, me descubrí sonriendo de verdad. No esa sonrisa fingida que usaba para sobrevivir, sino una sonrisa auténtica mía. Era pequeña, tímida, pero era mía. Ese día supe que aunque todavía quedara mucho camino por recorrer, estaba sanando. Hoy sigo en ese camino. No soy la misma persona que entró en ese túnel oscuro. Ahora soy alguien que sobrevivió, que resistió, que se reconstruyó. Y aunque no puedo borrar lo que pasó, sí puedo elegir qué hacer con mi historia. Compartirla para que otros sepan que no están solos.
Hoy puedo hablar con voz propia, hoy puedo decir mi verdad sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, y lo hago porque sé que hay alguien allá afuera que necesita escuchar que sobrevivir es posible, que la vida puede cambiar, incluso cuando todo parece perdido. Si estás viviendo algo similar, quiero que sepas algo muy importante. No estás solo. Tu dolor es real, tu miedo es real, pero también lo es tu fuerza. Cada vez que das un pequeño paso hacia la libertad, cada vez que hablas, cada vez que buscas ayuda, estás reconstruyendo tu vida ladrillo por ladrillo. No importa cuán oscuro sea el túnel, siempre hay una salida. Puede que no la veas de inmediato, puede que tengas miedo de dar el primer paso, pero esa puerta existe. Y cada acto de valentía, por pequeño que sea, te acerca a ella. También quiero decirte algo más. No es tu culpa. Nunca lo fue. Las palabras, los golpes, la manipulación, el miedo, nada de eso define quién eres. Tu identidad, tu valor, tu dignidad, nadie puede quitártelo. Ni siquiera aquellos que te lastimaron. Mi mensaje final es este. Si estás atrapado, busca ayuda. Confía en alguien. Haz una llamada, escribe un mensaje, acércate a alguien que pueda escucharte. No te quedes en silencio. Tu voz importa, tu vida importa, tu libertad importa. Yo sobreviví y tú también puedes. No es fácil, pero vale la pena luchar por ti mismo, por tu bienestar, por tu futuro. Y cuando logres mirar hacia atrás, podrás ver que tu dolor no definió tu destino. Lo que definió tu destino fue tu valentía, tu resistencia y tu decisión de reconstruirte. No olvides nunca esto. Eres más fuerte de lo que tú crees. Eres digno de amor y respeto y mereces vivir en paz. Que mi historia sirva para recordarte que la esperanza existe, que la recuperación es posible y que tú puedes escribir el próximo capítulo de tu vida lleno de libertad y dignidad. Muchas gracias por escuchar este testimonio. Si tú o alguien que conoces está pasando por algo similar, recuerda, no estás solo, no estás sola. Busca ayuda, habla con alguien de confianza y nunca pierdas la esperanza. Comparte este video para que más personas sepan que la recuperación es posible y que siempre hay salida. Nos vemos en el próximo testimonio y recuerda que la verdad siempre encuentra el camino. Hasta la próxima.